Bien, entonces iniciamos con la clase. Hoy nos toca de planeación. Nos toca la sesión 3, ¿no? Que es planeación contra simulación. Y pues nada, no sé si tengan alguna participación, algo que comentar ustedes como introducción, digamos, de la clase. Si es así, les escucho y si no, pues bueno, coméntenme para que podamos seguir avanzando. ¿No? Pues es como ya lo habían mencionado, la de la planeación, se ayuda o va de la mano con la simulación. Ajá, ¿Por qué? Porque al estar haciendo una planeación, ajá. tienes que tomar en cuenta los tiempos, el espacio, los recursos. Estás simulando tener en ese momento, al hacer la planeación, tu clase, que Ok, porque no es igual estarla dando personalmente al estarla escribiendo en un papel solamente. ok, ok. ¿Nada más? Ok, muchas gracias, Viviana. Ok, bueno, vamos a trabajar sobre ello ahorita. Vamos a ampliar más esta conceptualización o esta visión que desde su compañera Viviana le pareció, ¿no? Naye, ¿ibas a comentar algo? Sí, No, no. profe, también iba a Adelante. decir que dijo usted que aunque lo planeamos y hagamos, escribamos en un papel, no va a ser lo mismo que demos las clases, Claro. como que se nos va a dificultar y lo vamos a hacer a diferente manera. No todo lo que planeamos va a salir a como queramos. Tal vez haya algún problema, tengamos que resolverlo con los alumnos y ya nuestra planeación ya nos hizo a como nosotros queríamos. Ok, ok, muy bien. Bueno, no sé, de las compañeras que acaban de entrar, buenos días Guadalupe, buenos días Jocelyn. Estamos en este proceso de participaciones. No sé si quieran comentar algo. Si no quieren comentar algo con respecto a la clase, recuerden que tienen el chat y recuerden que pueden levantar la mano para que se les tome en cuenta. ¿Vale? Entonces, ¿desean participar? Este, bueno, yo concuerdo lo mismo que, bueno, lo que alcancé a escuchar de Vivi y lo de Naye, pues en eso sí tienen mucha razón, porque al realizar una planeación no siempre va a resultar como queremos. A Sí. veces nos puede salir mal o a veces incluso nos puede salir mucho mejor de lo que habíamos planeado. Ok, ok. Bueno, em, comenzamos entonces. Bueno, en este proceso em, de evaluación, de evaluación formativa que también su servidor hace con respecto a ustedes, eh, siento en cierto sentido que en algunos momentos como que estamos de alguna manera contrariadas, ¿no? En el sentido de lo que conocíamos de planeación y ahora lo nuevo que estamos conociendo y que siento como si les surgieran algunas dudas, ¿no? Como si les surgieran algunas dudas, perdón, con respecto eh, a esta, pues a esta idea de planear, ¿no? A esta idea de planear. Eh, que espero que vayamos aclarando conforme vamos avanzando en este sentido de la planeación, perdón. Bueno, yo no recuerdo haberles enseñado alguna planeación mía, ¿no? Con respecto a el bachillerato, que yo espero que en algún momento ustedes me hagan esa exigencia de ver algo más tangible con respecto a las planeaciones y ahora en el caso de nosotros que no estamos solamente planeando, sino también estamos haciendo guías, ¿no? Porque el formato de educación cambió y entonces, además de la planeación, hay que hacer una guía que precisamente me sirva para eso, ¿no? Para que yo me pueda guiar con las actividades. En ese sentido, creo que
esta idea de planear ha ido cambiando conforme las clases que hemos tenido, estas cortas clases que hemos tenido, en el sentido pues, específico y correcto de que es posible que nosotros tengamos una muy buena planificación o una muy buena planeación dentro del papel, ¿no? Con todo lo que las normatividades que lleva, pero que es cierto que debe de ser flexible para que yo la pueda adecuar a mi contexto donde estoy, ¿no? Y que esa misma planeación es posible que en un grupo específico me sea útil, me sea muy servible y pueda yo llevar a cabo todo lo que ahí se encuentra, pero también es cierto que puede que no me funcione de la misma manera en otro espacio, ¿no? Y aunque sea el mismo grupo, pero son grupos diferentes, ¿no? Formas diferentes de ver, son en sus individualidades son diferentes. En ese sentido, creo que sí es importante tener esta parte de la planeación como una guía, ¿no? Es una guía, es una línea hacia donde queremos llegar, es decir, proponemos todos las estrategias, las herramientas, toda esta metodología didáctica, ¿no? A nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, ¿no? Pero sin el afán de que sea rígido y con este propósito de que sea una guía para que nosotros podamos saber en dónde nos encontramos, ¿no? En dónde nos encontramos en ese sentido, ¿no? Y no nos encontremos perdidos o perdidas. Ahora, eso es como intentando trabajar en este sentido de la planeación y de lo que nosotros vamos comprendiendo ahora, ¿no? De lo que vamos comprendiendo ahora o estas nuevas formas de pensamiento con respecto a la planeación. La otra. Entrando ya bien en el tema de planeación y simulación de esta señora Frola, su compañera Viviana decía precisamente que pues estamos simulando en este sentido de que hacemos una planeación, pero es una simulación porque en realidad no la estamos llevando a cabo, ¿no? En ese momento, sino que hasta que ya entramos a clases, ¿no? Es una visión muy válida. Sin embargo, en el tema de Frola, en realidad lo que está diciendo es que nosotros simulamos planear, en realidad no planeamos. Es decir, que hacemos esta documentación, estas planeaciones simplemente para cumplir un requisito burocrático, pero que finalmente en la escuela, en la institución, en el contexto educativo, en nuestra práctica educativa, no llevamos a cabo esa planeación como tal, ¿no? En realidad solamente la entregamos como mero trámite burocrático. Y en ese sentido ella dice, es un mero requisito administrativo, porque en realidad no le tomamos la importancia que debiera, ¿no? Bueno, es posible que esto ya no suceda, pero es lo que sucedía en las primeras veces que se les pedía a los docentes planear una clase, ¿no? Es un mero mérito administrativo, ni modo, lo tengo que hacer porque de eso depende mi trabajo, pero en realidad yo no lo ocupo, yo ya tengo mi plan de cómo ir trabajando con los alumnos, ¿no? Ya sé cómo aprenden, ya sé qué voy a hacer, no tendría yo que planear nada porque eso es una pérdida de tiempo, bla, 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 ¿no? Y en ese sentido también es un paradigma de la educación, ¿no? Es decir, que nosotros ya tenemos ciertos años trabajando en la educación, a lo mejor 15, 20 años, ¿y por qué tendría yo que cambiar mi forma de dar la educación si así me ha funcionado siempre, ¿no? Es decir, yo siempre he educado así, en esta manera, es la forma en la que yo encontré y es
la manera que me funciona. Es más, hasta podemos justificar. Miren cuántos alumnos están en la universidad, miren cuántos alumnos están en trabajando, ya son profesionistas. Pues estos alumnos fueron profesionistas porque yo hice un método de enseñanza, aprendizaje que les dejaba a ellos un gran conocimiento, ¿no? Y en contraposición, sin embargo, preguntamos a esos alumnos que uno dio clases en antaño y que ya son profesionistas, y preguntamos que si se acuerda por el maestro, digamos, Rafael, y ellos van a decir, no me acuerdo de él, ¿no? Sobre todo si le di clases en la primaria, ¿no? No me acuerdo de él, no, a lo mejor que me disculpe, pero no me acuerdo bien de él. Bueno, en ese sentido significa que no fuimos significativos en sus vidas. Y lo importante en este sentido es precisamente cambiar estos paradigmas educativos para dejar esa huella significativa en nuestros alumnos. Es decir, a mí no me interesa que mis alumnos me recuerden por el sabelotodo, o por el inteligente, o por el raro, o por ¿cómo se llama? Bueno, se me fueron las otras palabras. Lo que me interesa es que me recuerden por la calidad de persona que yo era, ¿no? Es decir, por la manera en la que precisamente yo compartía con ellos, precisamente yo platicaba con ellos, precisamente por estas conversaciones, no tanto por este conocimiento técnico que finalmente ellos lo van a adquirir con nosotros o sin nosotros o a pesar de nosotros, ¿no? Podemos ser muy malos profesores y ellos aprenden. Podemos ser buenos profesores y ellos aprenden, ¿no? Podemos ser excelentes profesores y ellos aprenden. Pueden no tener profesor y ellos aprenden. Es decir, no profesor físico, ¿no? Sino, siempre, bueno, ya les dije que siempre en este proceso de enseñanza-aprendizaje siempre necesitamos del otro, aunque no esté físicamente con nosotros, aunque yo el otro lo encuentre en un video de YouTube para que me enseñe a hacer tal o cual cosa, ¿no? Hacer una carne asada, por ejemplo, o hacer un cálculo matemático, por ejemplo, ¿no? Es decir, siempre necesitamos del otro, pero no necesitamos forzosamente que el otro esté con nosotros para que nos esté explicando, ¿no? Paso a paso cómo se hacen las cosas, porque por eso nosotros en este sentido de autodidactas construimos nuestro conocimiento, es decir, somos construccionistas, construimos nuestro propio conocimiento de acuerdo a las experiencias, de acuerdo a lo aprendido, etc. Y en ese sentido, esta parte del paradigma que yo les decía, ¿no? De cambiar estos paradigmas educativos donde yo necesito del profesor o de la profesora para seguir aprendiendo, y si no hice algo fue porque el profesor o la profesora no me contestó el mensaje, o porque le hablé y me contestó de mala gana, o yo sentí que así me contestó. Es decir, ponemos siempre excusas en este paradigma educativo de que el que debe de hacer la chamba es el profesor, ¿no? Es decir, el profesor por eso le pagan. Y si no, un ejemplo explícito es ahorita en la pandemia. Muchos padres, muchas madres se encontraban a los profesores y les decían, no, pues ahora ya que nos paguen a nosotros, ¿no? O que nos paguen a nosotras porque estamos haciendo su chamba, ¿no? Es decir, estaban trabajando con uno de sus hijos o con dos de sus hijos y se estaban arrancando los cabellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente no es lo mismo educar nosotros a nuestros hijos que alguien más lo eduque. Es mucho más fácil que alguien más lo haga, ¿no? Y entonces en ese sentido sienten las personas que los profesores no están haciendo nada, ¿no? Es decir, imaginemos que nosotros ya estamos trabajando y que yo soy el papá de alguien y encuentro a la compañera Lidia y le digo, bueno, maestra Lidia, pues necesito que me pague porque ahora yo estoy invirtiendo mi tiempo
en educar a mi hijo, que es su responsabilidad. Y usted está gastando o está ganando, le están pagando por algo que no está haciendo, ¿no? Le están pagando por algo que no está haciendo, ¿no? Pero en realidad yo no sé cuánto tiene que trabajar la compañera Lidia con respecto a sus planeaciones. Ya les decía yo que a nosotros ahora no solamente nos piden planeaciones, sino ahora también, además de ello, nos piden guías, ¿no? Es decir, en este sistema educativo medio, el bachillerato. Es decir, no sabemos cuánto está trabajando el profesor o la profesora para que pueda enviar las estrategias, para que pueda enviar estas formas didácticas para que los niños... No puedo creerlo, no puedo creerlo. Se borró. Lo siento. Activar, deshabilitar. Ok, una disculpa, creo que se me fue por un momento el internet. Les decía que yo no sé si realmente, bueno, no sé realmente lo que la compañera Lidia está trabajando. No sé cuánto está investigando para que las estrategias que manda a los jóvenes, nosotros como padres que no tenemos ningún conocimiento pedagógico, las podamos comprender y entonces las podamos complementar a nuestros hijos, ¿no es cierto? O que muchas de esas estrategias que de antemano sé que los padres no van a apoyar, ¿no? En ese sentido de educar a sus hijos, porque no es tan sencillo, tengo que hacer estas estrategias didácticas, esta metodología pedagógica, para que esto, precisamente, esto que van a hacer los niños en este sentido autodidacta, lo puedan aprender. Y eso no es nada fácil. Si a nosotros, a nosotras, que ya estamos en la universidad, aún no somos autodidactas, ¿cómo tratar de exigirle a los niveles más abajo que sean autodidactas? ¿No? No es posible, porque no se nos ha enseñado a ser independientes desde un principio. Siempre se nos ha dado todo en la mano, siempre se nos ha dado todo hecho. En ese sentido, necesitamos cambiar esos paradigmas educativos, ¿no? Y en ese sentido, también el paradigma que decía yo con respecto al profesor o la profesora que dice, bueno, yo ya sí, siempre he trabajado, me piden una planeación, nada más ganas de estar molestando, de estar fregando, de estar dando lata, y bueno, pues la voy a hacer. No me queda de otra, es parte de mi trabajo, la tengo que hacer, entonces vamos a hacerla y simulo que planeo, ¿no? Realmente no busco que con esa planeación se adecue a lo que estoy haciendo o a lo que estoy dando, ¿no? Sino lo que busco es que esa planeación tenga lo que me piden en la planeación y aunque no vaya con lo que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la simulación, ¿no? Por eso es importante comprender que la planeación no es solamente un montón de reglas que tienen que estar ahí, ¿no? Y que una vez poniéndolas o que una vez inscribiéndolas ahí, yo ya no tengo problemas con mi nivel. Es decir, yo la mando, soy uno de los que mejores planea, pero mi grupo está por los suelos porque yo hice solamente esa planeación únicamente para quedar bien con el nivel, únicamente para que no me quiten la paga, para que no me hagan un acta, para que, etcétera, 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 ¿no? Y en ese sentido estamos simulando planear, ¿no? Es decir, la planeación es muy, muy importante. La generación de secuencias didácticas en esa planeación es muy importante porque es la guía, es el timón, es la meta final, es lo que yo tiendo, esa línea que tiendo, esa línea de la que me voy a basar para que finalmente cumpla el objetivo principal de la educación, que es precisamente el aprendizaje.
y un aprendizaje significativo. Y al ser aprendizaje significativo, entonces denota calidad en la educación, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros como profesores no debemos de ver a la planeación solamente como un mero cúmulo de normas que se deben de cumplir para quedar bien con el nivel, sino finalmente enfocar esa planeación a nuestro contexto escolar, es decir, a nuestra práctica docente, a nuestra cotidianidad, ¿no? Educativa. Y bueno, ok, el profesor simula que planea, hace bien sus planeaciones con todas las normas y reglas, ¿no? Le dedica un día a planear 5 o 6 materias, lo hace lo más rápido que puede y ya. Bueno, ¿y la culpa también es del profesor nada más? No, también tiene responsabilidad los niveles. ¿Saben por qué muchos de nosotros simulamos planear en vez de planear? Pues porque también tenemos un montón de responsabilidades administrativas, ¿no es cierto? O un montón de responsabilidades con respecto a la docencia que se deben cubrir, como por ejemplo el estar frente a grupo, como por ejemplo el revisar sus trabajos, como por ejemplo el de ahora de planear, como por ejemplo el de ahora de apoyar en las necesidades que tenga nuestra escuela, etcétera. Un montón de responsabilidades burocráticas que nos absorben, ¿no? Y entonces dejamos de lado precisamente esta otra parte que es precisamente la de el fin último de nosotros como docentes, que es el de la educación, ¿no? La educación la dejamos al último y nos preocupamos por entregar bien las planeaciones, entregarlas a tiempo, que no nos tenga ninguna, que no tengamos que volver a hacerlas. Nos preocupamos por todo menos por lo importante, que es precisamente este final último de la educación, que es el aprendizaje. Y un aprendizaje significativo que en consecuencia será de calidad. En ese sentido, lo que necesitamos hacer es precisamente no dejar de planear, sino buscar ciertas alternativas, ¿no? O los niveles más arriba de nosotros tendrían que buscar ciertas alternativas para que realmente nuestra función sea cumplida, ¿no? Es decir, mi función de docente es estar frente a grupo, es estar compartiendo conocimiento, no es estar haciendo trámites burocráticos, ¿no? Y en ese sentido debería de haber entonces en cada una de las escuelas ciertos órganos que cumplan ciertas funciones dentro de la escuela. Por ejemplo, que si existe un director, que sea director solamente, o si existe una directora, que sea directora solamente, es decir, que se dedique a lo administrativo, que se dedique a lo financiero, que se dedique, pues precisamente, a administrar, ¿no? Ah, pero no pasa así. No sé si en sus comunidades no tienen compañeras o compañeros que están de directores o directoras, pero además tienen grupo, ¿no? Entonces se descuidan esas cosas. En ese sentido, sí se necesita buscar ese espacio de conciliación para que el docente sea docente frente a grupo. No sea administrativo y docente, sino que sea docente frente a grupo. Es decir, que solamente se dedique a la docencia. O si va a ser director, bueno, entonces que tenga cursos, de administración para que pueda llevar a cabo en orden la administración de la escuela, ¿no? Es decir, nosotros como docentes debemos de ver a la planeación precisamente como eso, como algo que nos sirve como guía, no como un montón de reglas que tenemos que hacer y que de primero va A, luego B, luego C, para que todo esté bien. No. Necesitamos ver a la planeación precisamente como ese conjunto de estrategias, de metodologías, de formas pedagógicas
que se van a aplicar en un contexto determinado para llegar al aprendizaje deseado, ¿no? Es decir, analogía con los juegos, ¿no? Analogía con los juegos de video. Y lo decía también, o lo dice también Yokoi Kenji, ¿no? A la vida como a los juegos hay que ponerlo en la forma difícil, ¿no? Es decir, ¿cuándo aprendo yo a jugar mejor? Ya sea en deportes, ya sea en videojuegos, ya sea, ¿no? En lo que sea. ¿Cuándo aprendo a ser mejor? Cuando me enfrento con los mejores, ¿no es cierto? Los mejores me obligan a estar al nivel de los mejores. ¿Cuándo aprendo a jugar bien un videojuego? Pues cuando me enfrento precisamente a los que juegan muy bien y que quizás me matan a cada ratito o construyen más rápido que yo o no sé qué tipo de juego sea, ¿no? Que tienen más habilidad. Y en ese sentido yo me voy a volver mucho mejor. Ahora, ¿cuándo nos vamos a volver mejores pedagogos? Ah, bueno, cuando nos juntemos con gente que sea mejor que nosotros, ¿no? Es decir, cuando sean muy... bueno, una disculpa por los gritos de mi sobrinito. Necesita ser atendido y no lo atienden, ¿no? Y entonces pues tiene que llamar la atención. Y bueno, me distrae un poquito, ya hasta se me olvidó que les estaba yo comentando. Ah, sí, que cuando estamos con los mejores, con los más sobresalientes, pues también nos vamos a hacer igual que ellos, ¿no? O cuando menos vamos a intentar igualar ese nivel que ellos tienen, ¿no? En ese sentido, yo necesito juntarme con los que tienen un mayor nivel cognitivo, con los que tienen un pensamiento diferente de educación. Pero, profe, aquí todos y todas tenemos un nivel medio de comunicación. Bueno, cuando yo digo que nos juntemos con otros, no forzosamente estoy diciendo que necesitamos juntarnos Naye, Vivi, Lupita, o bueno, Guadalupe, Jocelyn, Lidia y su servidor, ¿no? Porque quizás tenemos un Antón Makarenko, ¿no? Que ya hizo un proceso educativo y que lo registró en un libro y me puedo acercar a él. Quizás tengo a un, no sé, a un... se me fue este nombre de este brasileño. Bueno, se me olvidó. Pero la idea es esa, ¿no? La idea es que podamos acercarnos a esas personas, veamos sus experiencias y veamos si esas experiencias se pueden aterrizar en nuestros espacios educativos, ¿no? En nuestros espacios educativos. En ese sentido, los que nos guían, nuestras autoridades superiores, lo que deberían de hacer es precisamente buscar estas alternativas conciliadoras en donde no dejemos de planear, ¿no? En donde no dejemos de planear, ¿no? Pero que podamos ver a la planeación como algo más general, es decir, no tan estricto. Muchos de los compañeros se ponen tan estrictos en las reglas que hasta te subrayan con rojo una falta de ortografía por un acento, ¿no? O te subrayan algo porque lo que tú querías decir está bien dicho, pero no está con el verbo que tenía que ser, ¿no? Bueno, yo no sé cómo lo vean ustedes, pero a mí me parece una total tontería, ¿no? Hasta el grado de la estupidez. Si lo importante es precisamente que lo apliquemos con los jóvenes, ¿no? Que realmente eso que yo escribí, eso que yo puse en mi guía, en esa planeación, realmente se alcance en el conocimiento general de los muchachos, ¿no? Eso es lo importante. Y estamos criticando cosas de forma,
¿no? No estamos criticando cosas de fondo. El fondo ni nos interesa, ¿no? Estamos criticando las cosas de forma, lo que se ve enfrente. Ajá, ¿y lo que se ve detrás? ¿Qué es más importante? Que un niño o una niña escriba todas las palabras correctamente sin faltas de ortografía, sin ninguna falta de ortografía, o que ese niño le fallen algunas palabras, no sepa cómo se escriben, pero de repente es un buen orador, o de repente sabe de muchas cosas, o de repente te pregunta, te cuestiona, te debate, te pone, se apropia del conocimiento, ¿no? O ese niño que escribe muy bien, pero le preguntas algo y él no sabe de nada más que de escribir bien. ¿Por qué escribes bien? Ah, porque escribiendo bien me van a recibir en todos lados y yo tengo asegurado mi futuro, ¿no? Digo, es una parte fundamental, claro, ¿no? Es una parte fundamental que el niño y la niña se exprese, que tenga ese bagaje lingüístico y ese bagaje cultural, ese bagaje en conocimiento, para que se pueda expresar ante el mundo, ¿no? Que esa es la finalidad, el alcanzar el conocimiento. No que sea bueno solamente en una cosa, sino que sea bueno en todo, en todo lo que él quiera o todo lo que ella quiera, ¿no? En ese sentido, nosotros no debemos de tomar, nuevamente regresando o retomando, no debemos de tomar a la planeación como algo estricto, que debe de llevar tales o cuales reglas. Sí, es cierto que en el nivel me las van a regresar, ¿no? Si llevo una falta de ortografía, si no pongo el verbo que es, si X o Y razón. Pero que eso no nos desanime. Nosotros intentemos vincular a la planeación precisamente con, pues con nuestra práctica docente, con nuestro actuar cotidiano, ¿no? Con nuestro actuar en la praxis educativa. En ese sentido, nosotros iríamos contracorriente, ¿no? Iríamos en este sentido de subversión. Es decir, entendemos ahora que la planeación es algo que se debe de hacer y es algo que debemos de tener ahí presente, ¿no? Pero que precisamente la planeación es eso, una guía. Es algo que me permite llegar a los conocimientos o que me propone ciertas alternativas, ciertas metodologías, ciertas estrategias didácticas que me permite llegar a un conocimiento, pues, que propongo que mis estudiantes lleguen, ¿no? Es decir, yo creo que necesitamos estudiantes, necesitamos gente que no se quede callado, ¿no? Que no se le engañe con una moneda, que no se le engañe con una calificación, que no se le engañe con ciertas cosas, ¿no? Es decir, profe, yo sé que no estuve en toda la clase, pero mire, no lo tome como que lo quiero comprar, ¿no? Pero le traje este chocolatito, ¿no? O le traje este vinito, o le traje, y el chocolate y el vino valen arriba de 500 pesos, ¿no? Y entonces también nosotros ahí caemos en otro tipo de prácticas, en otro tipo de cosas que no están bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, la planeación, dejemos de simular, ¿no? Y simular en ese sentido de, pues es algo administrativo, hay que hacerlo, porque si no nos quitan el trabajo, nos quitan la chamba. Y bueno, para que no me estén molestando, lo voy a hacer bien, con todas las reglas. Si dicen que debe tener este verbo, pues con ese verbo empiezo. Aunque mi texto no tenga sentido, pero como me dijeron con ese verbo, pues con ese verbo, ¿no? Que debe de tener, que lo debo de planear por semana, bueno, pues lo planeo por semana, escribo cualquier cosa,
escribo cualquier estrategia pedagógica, ¿no? O intento escribir, por ejemplo, se les pedirá a los jóvenes que realicen un cuento para, o no sé, pasa exposición y tienen tantos minutos, etc. Es decir, cualquier cosa, solo con que lleve todo lo que necesita esa planeación y ya está, ¿no? Yo cumplí y ya. Y en mi salón no lo llevo a cabo, ¿no? En mi salón empiezo mi clase y lo hago como siempre, ¿no? Sino en ese sentido de buscar estos panoramas generales, de sí planear y de enfocar esa planeación a el contexto donde estoy, ¿no? O sea, no planear como simulación, sino planear en el sentido de este espacio educativo en el que estoy, ¿no? Y intentar acoplarlo a lo que está pasando en mi escuela, ¿no? En mi salón, con mis alumnos específicamente, ¿no? Es decir, planear para el conocimiento, planear para el aprendizaje, planear para acercarme a los y las otras, ¿no? Planear para aprender con los y las otras. Es decir, planear en este sentido de considerar al sujeto, de considerar al otro, ¿no? Y en este sentido de considerar al otro, de considerar al sujeto, a la persona, al individuo con el que estoy trabajando, a esta persona que no es un mero nombre en la lista, un mero número en la lista, sino es una persona con sueños, necesidades, vivencias, es decir, con subjetividades. En ese sentido, entonces planeo para ellos, ¿no? Planeo considerando estos factores, qué es lo que les pasa, qué es lo que tienen ahí, cómo es que ellos intentan ver la vida, ¿no? Desde estos elementos que ellos tienen, desde estos recursos que ellos tienen. Y, por supuesto, desde estas precariedades y desde estos riesgos que pueden tener este contexto, ¿no? Si ya me doy cuenta que estoy en un contexto donde las señoritas se me casan entrando al bachillerato o a mitad del bachillerato o antes de salir del bachillerato, bueno, ese es un riesgo. ¿Por qué se casan? ¿Porque ya quieren estar con un hombre o porque se les obliga, ¿no? Desde sus casas. Es decir, a lo mejor no les dicen, ya cásate porque me estás gastando dinero. No, no, pero se les obliga, ¿no? Ustedes saben cómo son los contextos, digamos, más marginales, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, debo de planear en todas mis planeaciones, debe de entrar esta conversación con ellas, ¿no? Este empoderamiento de ellas, este agarrar su palabra, este narrarse a ellas mismas, ¿no? Es más, este darles la confianza para que ellas vengan y me puedan contar lo que les pasa. Porque eso que les pasa, también quizás ya me pasó a mí. En ese sentido, Benjamín Berlanga dice lo que nos pasa, ¿no? Y a lo mejor me van a contar, aunque sea varón en ese sentido de confianza, me van a contar que a lo mejor su novio o su novio en ese sentido de esos contextos, su novio le está pidiendo la prueba de amor, ¿no? Es decir, tantas cosas que nosotros podemos ver que nuestros alumnos o nuestras alumnas están en riesgo, ¿no? Y podemos planearlas de vez en cuando, ¿no? Podemos meterlas ahí. Es decir, ubicar nuestros temas con estos elementos, con estos factores, con estos recursos que ellos tienen, ¿no? Y con estos riesgos que podrían ser. En ese sentido, la planeación, ¿no? ¿Algún comentario? Porque como no veo que escriban nada en el chat, a lo mejor tengan algún comentario. Entiendo que están escribiendo sus notas. Recuerden que las notas son de lo más significativo. No tienen que escribirme una tesis. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo claro?
Profesor, todo claro. Ok, muchas gracias, Viviana. ¿Alguien Todo más? claro, profe. Muchas gracias, Guadalupe. Sí, todo claro, profe. Ok, muy bien. Gracias, Jocelyn. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces en ese sentido la planeación, ¿sale? ¿Qué es la planeación entonces? En consecuencia, es aquella facultad que nosotros como personas tenemos con respecto a desplazarnos de una situación actual a una situación deseada. Es decir, de un conocimiento actual a un conocimiento deseado, ¿no? Buscando entonces en ese proceso de planear, pues a la materia prima que es nuestro sujeto, nuestro alumno, ¿no? Y en ese sentido necesitamos en ese proceso de planeación a el sujeto, ¿no? Y debemos de considerar entonces estos factores, estos elementos, estos recursos, estos riesgos, estas sensaciones que podemos recuperar de los alumnos, ¿no? Denme un segundito, escucho por aquí un ruidito, denme un segundo. Ok, una disculpa, sigo escuchando el ruido, quizás ustedes no lo escuchan, pero bueno, vamos a intentar seguir con la clase. Les decía entonces, ¿qué es la planeación de la enseñanza? ¿No? Ya vimos qué es la planeación, ¿no? Ya vimos todos sus elementos. ¿Qué es la planeación de la enseñanza? ¿No? En este sentido de la planeación de la enseñanza tiene que ver específicamente con la planeación didáctica que vamos a hacer en este aspecto de tirar la línea, digamos, de buscar la meta, ¿no? Y de proponer ciertos conocimientos alcanzables. En este proceso de la que es la planeación de la enseñanza, pues es precisamente esta sistematización, ¿no? Que se va a trabajar precisamente en este campo delimitado y muy específico, que es precisamente la interacción entre los planes de estudio, entre los perfiles docentes y entre el proyecto escolar, la infraestructura tecnológica de la escuela donde estamos, ¿no? Es decir, la planeación de la enseñanza es precisamente esta sistematización, este papel, este documento que ya puse metodológicamente, tomando en cuenta, ya vimos, al sujeto, pero también ahora delimitado o en estos límites de pues los planes de estudio, ¿no? Debemos de planear con respecto a las materias que vamos a dar, ¿no? Y también en este sentido de yo debería de planear con respecto a estos perfiles docentes que tengo. Y esto bueno, se desfasa un poco, sobre todo en nuestro estado, en el estado de Puebla, ¿no? Es decir, sobre todo también en estas escuelas medias superiores, ¿no? Yo no sé a ustedes, pero seguramente que en el bachillerato tuvieron a un profesor que les daba biología y a lo mejor era, o profesora, y a lo mejor no era bióloga, a lo mejor era informática, ¿no? O informático, ¿no? O era ingeniero, o que alguien que les daba artísticas, ¿no? Y era todo menos licenciado en artísticas. Es decir, en ese sentido también nos encontramos delimitados por estos perfiles docentes. En el caso de preescolar, de primaria y de secundaria, no hay ningún problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues porque estudian específicamente para ello, para dar clases. Son profesores que han salido de universidades como la que estamos ahora o también de normales, ¿no? Donde se ofrecen las licenciaturas en educación.
Pero la mayoría de los compañeros o compañeras que estamos en la universidad o que estamos en el bachillerato, no somos docentes de profesión, ¿no es cierto? No somos docentes de profesión. Vamos aprendiendo conforme avanzamos, ¿no? Así es que nosotros que ya estamos aprendiendo pedagogía, debemos de comprender también en la situación que se encuentran nuestros compañeros. Es decir, ellos no estudiaron ninguna estrategia pedagógica, ninguna metodología, ninguna forma pedagógica para dar clases para dar clases a los estudiantes, ¿no? Ellos llegaron a la educación, ¿no? Pero son psicólogos a lo mejor, o son informáticos a lo mejor, o son biólogos, o son químicos, o son ingenieros industriales o civiles, etc. Y en consecuencia, nosotros como pedagogos debemos de respetar esa pluralidad, digamos, o debemos de ser, respetar, sí, esa pluralidad, ¿no? Que tiene el otro, porque a él no le enseñaron lo que a nosotros nos están enseñando. En ese sentido, nosotros lo que podríamos hacer es acompañar ese proceso, ¿no? Profe, está muy bien, usted tiene muy buen conocimiento, aprendo mucho con usted, pero ¿qué tal si intenta hacer esto? Mire, hay una estrategia pedagógica, podría hacer esto, ¿no? Como intento, ¿no? Es decir, nosotros que sí estamos adquiriendo ese conocimiento para dar clases, para eso nos estamos formando, ¿no? Intentar apoyar a los otros que no están en ese sentido preparados para dar clases, ¿no? Y en esto de los perfiles docentes, ¿no? Por ejemplo, creo que ya les comentaba a ustedes de Cuba. En Cuba se necesita el 90% para ser un químico o para ser un matemático, para ser un científico, un 90 de porcentaje, ¿no? Pero tú quieres ser una persona que va a enseñar química, entonces necesitas 95%. Ah, necesitas una persona que vas a enseñar matemáticas. Ah, necesitas un 97% para poder dar clases. ¿Por qué? Porque la materia prima precisamente son los alumnos y lo que se necesita es precisamente tener mucha habilidad, mucha calidad en ese proceso de enseñanza con respecto a los alumnos, porque somos nosotros los que estamos formando nuevas generaciones, ¿no? Y en ese sentido se debería de ver estos perfiles docentes. En México no se da específicamente en Puebla, no se da con respecto a estos perfiles docentes, ¿no? El profesor o la profesora que llegue da la clase que sea necesaria dar, ¿no? No da la clase de su perfil. Pero bueno, son cosas que deberíamos de estar trabajando o exigiendo, pero este ya es un tema de administración educativa, ¿no? Y en ese sentido, esa es la planeación, ¿no? La planeación de la enseñanza, ¿no? Sistematizar todo en este sentido de los planes de estudio, de los perfiles docentes, del proyecto escolar, de la infraestructura tecnológica y el plantel educativo, ¿no? Y en ese sentido también en esta planeación, tirar esa línea, esa meta y precisamente dosificar los contenidos, ¿no? Es decir, dosificar cada una de los elementos cognitivos que vamos a compartir con los otros o con las otras. O de otra manera, calendarizar estas actividades o estos conocimientos que precisamente van a adquirir los y las estudiantes, ¿no? Mismo nosotros tenemos sesión 1, sesión 2, sesión 3 y va por temas, ¿no es cierto? No es que sea una conferencia magistral y en esta conferencia magistral se den todos los temas y entonces yo tengo que estar escribiendo como desesperado para poder más o menos aprender algo. O bueno, ahora tenemos la facilidad de las tecnologías y yo me dedico a escuchar, tomo ciertas notas, pero pongo mi teléfono y está grabando, ¿no? Está grabando la clase, está grabando la conferencia y después regreso a él para tomar algunas notas. Es decir, en ese sentido la dosificación de contenidos, ¿no?
uno no empieza leyendo, sino empieza conociendo letras, ¿no? Uno no empieza ya sumando, sino empieza con los números, conociendo los números, significando esos, digamos, esos, se me fue se me fue la idea también otra vez. Bueno, significando los números, significando las letras, para que después, posteriormente, podamos hacer entonces un mejor aprendizaje, ¿no? Bueno, planeación, ¿sale? Ya vimos planeación, qué significa planeación y qué es la planeación de la enseñanza. Y ahora, bueno, vamos a ver qué son las situaciones o qué es el diseño de situaciones didácticas, ¿no? En este sentido, las situaciones didácticas no son otra cosa, o las situaciones educativas no son otra cosa que el proceso por el cual se pretende llevar esta situación educativa a un grupo escolar. Es decir, es la base, ¿no? O este punto deseado donde se consideran todas y cada una de las condiciones en pro y en contra de esta situación didáctica para lograr el fin. En otras palabras sencillas, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Un punto específico para llegar a un punto deseado, ¿no? Empiezo desde algún lugar para llegar hasta un punto deseado. En este sentido, son todas estas estrategias, todo lo que yo tengo para llegar hacia donde yo quiero. Y en ese aspecto, esta planeación didáctica o estas secuencias didácticas o estas situaciones didácticas van a estar enfatizadas en o con el apoyo del docente. Es decir, el docente tiene la posibilidad de él tener la libertad de crear estas estrategias didácticas, estas situaciones didácticas, donde estimule la iniciativa de los alumnos, ¿no? Y donde pueda sustentar esos diseños didácticos con respecto a esta estimulación de los jóvenes y que finalmente esta situación didáctica sea de beneficio para los jóvenes, ¿no? Es decir, que él tiene la libertad de poder buscar las estrategias, las herramientas, ¿no? Que según su contexto, según el espacio donde esté dando clases, según los alumnos que tenga, puedan precisamente alcanzar el conocimiento deseado, ¿no? O ese aprendizaje deseado al que se hablaba la primera vez, ¿no? En ese sentido, se intenta que estas situaciones didácticas o estas planeaciones didácticas se orienten en este sentido de la creación o producción creativa, individual, de los docentes, ¿no? Es decir, casi con esta maestría de artística por parte de los docentes, pero que también alcancen este objetivo final, que es el aprendizaje significativo de los alumnos, ¿no? Y por qué no, en esta connotación también de creación, también proponer en estas situaciones didácticas a nuestros estudiantes estas formas de hacer sus trabajos o tareas, ¿no? Y de dejarles en libertad para que ellos o ellas puedan precisamente entregar lo que ellos deseen, ¿no? Con respecto a esta situaciones didácticas. Ahora, bueno, ya avanzando para ir cerrando,
Es cierto que ya sabemos qué es la planeación, es cierto que ya nos disipamos algunas dudas con respecto a que la planeación no es un mero cúmulo de reglas y normas que tienen que estar ahí solamente presentes y que con eso ya la salvamos, porque entonces sería estar simulando, no estamos planeando en serio. Y es cierto que ya entendimos, digamos, que tenemos libertad en estas situaciones didácticas, en estas implementaciones didácticas, y que podemos pedir también a los jóvenes que se integren a esta forma de trabajo, ¿no? Ahora, a esta planeación que ya comprendimos, ahora tenemos que darle el enfoque por competencias, ¿no? Entendiendo por competencias todo aquel cúmulo de conocimientos, de saberes, ya sean saberes adquiridos mediante la escuela o adquiridos mediante la experiencia o adquiridos mediante la sorpresa, es decir, todo ese cúmulo de estrategias, de conocimientos, de todo lo que contenemos nosotros para resolver una situación dada en ese momento, ¿no? En ese sentido, ahora necesitamos entonces hacer una planeación desde el enfoque de competencias. Y al hablar de competencias, se habla entonces de esta facilidad que deberían de tener los otros o las otras para resolver una situación específica que les pertenezca solamente a ellos, ¿no? Y que entonces en ese sentido de competencias, de adquirir las competencias, ellos tengan todas las herramientas, los conocimientos, los saberes, todo lo necesario para realizar esa solución de ese inconveniente, ¿no? En ese momento dado. En ese sentido, nosotros debemos de cambiar esta idea paradigmática nuevamente de que una competencia es un procedimiento mecánico, repetitivo, plano. Es decir, que solamente se necesitan meras habilidades técnicas o meras habilidades repetitivas o mecánicas para resolver tal o cual situación, sino que necesitamos nosotros en este sentido cambiar el paradigma con respecto a las competencias, comprendiendo, como ya lo dije hace un momento, que las competencias tienen que ver con esta resolución de problemas, que para ello se usan un cúmulo de saberes y un cúmulo de muchas otras cosas, ¿no? Y que me permite salir avante con respecto a ese inconveniente o ese problema que tenía, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que necesitamos precisamente para esta planeación con enfoque en competencias es precisamente darles todas aquellas herramientas, todas aquellas metodologías, todos aquellos saberes que ellos pudieran o necesitar en el futuro. Es decir, en este sentido de la planeación por competencias, necesitamos que nuestros alumnos se luzcan, ¿no? Es decir, que nuestros alumnos puedan resolver cualquier problema que se les ponga enfrente, ¿no? Es decir, que tienen un problema legal, pero es que no son abogados. No importa, pero son tan competentes que ellos saben que para la abogacía se necesitan las leyes, ¿no? Se necesita la Constitución, y entonces ellos se ponen a estudiar la Constitución, ¿no? Se ponen a estudiar leyes y entonces la interpretan y pueden entonces intentar salir de ese inconveniente, ¿no? O algo más sencillo, imaginemos que se descompone la computadora en la que estoy viendo la clase ahora, ¿no? Bueno, se descompuso. Pero tengo todavía el teléfono, entonces soy competente para que busque le pongo la falla
Y entonces ahí hay mucha información y seguramente yo voy a poder meter mano a mi computadora e intentar por mi cuenta repararla. Es decir, nos hacemos competentes. Competencia no solamente significa ser bueno en algo, sino significa intentar resolver todo lo que tenemos ahí de inconveniente en nuestra vida, ¿no? En nuestro diario caminar. Eso es la competencia. Y en ese sentido de las planeaciones por competencias o planear en este sentido de competencias, el profesor debe de planear o debe de diseñar situaciones didácticas en vivo. ¿Qué significa? ¿No? Que cuando planea, debe de planear o debe de proponer estos escenarios en vivo de las posibilidades que pueden suceder en la realidad. Es decir, de preparar todos los escenarios, todos y cada uno de los escenarios, para que el alumno pueda demostrar ciertos dominios con respecto a ese escenario que se le planteó, ¿no? Es decir, que para que cuando eso suceda en la vida real, él ya lo vivió en un escenario propuesto por el profesor o la profesora, y entonces él ya tiene la competencia, o al menos tiene una competencia de imaginar las posibilidades de cómo resolver el problema en realidad. En ese sentido, nosotros como docentes tenemos la posibilidad de planear en estos escenarios en vivo, ¿no? Es decir, poner imponderables. Por ejemplo, vinculándonos un poquito con administración, nosotros nos administramos en el sentido de tiempos y en el sentido de dineros, ¿no? Pero también nos administramos en el sentido de posibles cosas futuras que vayan a suceder en nuestros contextos, ¿no? En ese sentido, ponemos imponderables, ¿no? Es decir, ponemos propuestas que quizás no vayan a suceder nunca, pero que hay una posibilidad de que suceda, ¿no? Es decir, yo quiero estudiar la licenciatura, estoy estudiando la licenciatura y me voy a esforzar mucho, pero ¿y si me falta el dinero? Ah, bueno, entonces hago esto. Pero si no pasa una materia, ah, bueno, entonces hago esto. Pero si no le entiendo al profesor, ah, bueno, pues entonces esto. Es decir, ponemos ciertas alternativas a lo que nosotros queremos hacer, ¿no? A lo que nosotros deseamos. Y bueno, eso sería en forma general, y ya solamente comentarles lo que es el formato de planeación. Miren, para sistematizar la planeación necesitamos un formatito, ¿no? Aquí viene una propuesta de formato de planeación. Seguramente que ustedes ya vieron este formatito de planeación. Seguramente ustedes, en este sentido de ya haber planeado, tienen un formato quizás diferente a este. Ahora, no quiere decir que esté mal, tampoco quiere decir que esté bien. Lo único que quiere decir es que existen diferentes tipos de formatos de planeación que precisamente va a satisfacer las necesidades de planeación de ese espacio específico. No existe ni tendría por qué existir un formato de planeación estándar, porque no se acoplaría a las necesidades de la institución. Porque todos en la institución, aunque todos somos docentes, aunque todos somos profesores, somos diferentes, ¿no es cierto? Tenemos nuestra propia individualidad. Ahora, aunque todos tenemos escuelas o estamos en escuelas, ¿no? La escuela Benito Juárez no es la misma a la de Melchor Ocampo, es decir, son escuelas diferentes. Es más, quizás la escuela Benito Juárez da clases en la mañana y la Melchor Ocampo da clases en la tarde en la misma escuela, ¿no? Utilizando las mismas instalaciones, y sin embargo no es lo mismo. Son diferentes profesores o es diferente la forma en la que se trabaja. Es decir,
no se puede tomar una estandarización de las planeaciones. En ese sentido, no hay mucho problema con respecto a la planeación. Lo importante es que nosotros nos adecuemos a esa planeación en la que estamos trabajando dentro de esa institución específica, ¿no? Entonces, en consecuencia, el formato de planeación puede ser muy variado y todos son válidos. Bueno, ¿qué es lo que debe de tener este formato de planeación, ¿no? Los datos generales de la institución, ¿no? Es decir, el nombre de la institución, las claves, los escudos, los logos, el nombre del profesor, la asignatura que se va a dar, el grupo, el grado, el semestre, etcétera, ¿no? Esa es la primera parte que debe tener una planeación. La segunda, cuáles son las competencias que se van a trabajar en este sentido para la vida. La tercera, competencia de perfil de egreso que se trabajará. Esto es de acuerdo a cada una de las escuelas, ¿no? La cuarta, una competencia disciplinar. La quinta, el segmento curricular, ya sea la unidad, el tema, el bloque, el subtema, el aprendizaje esperado. La 6, la actividad, ¿sale? ¿Qué actividad se va a empezar a hacer? Bueno, aquí solamente estamos poniendo las partes, pero recordemos que la planeación, una de las cosas que debe tener primero es el inicio, el desarrollo y el cierre, ¿no? En este caso, quizás esta actividad es de inicio, ¿no? O quizás tuvo que haber una actividad antes de inicio para que esta actividad 6, que tiene este nombre atractivo, sea la actividad de desarrollo, ¿no? Y dentro de esta actividad debe de tener el propósito de la actividad, ¿no? Es decir, la situación didáctica o la actividad que se va a hacer, ¿no? ¿Para qué estoy proponiendo esto? ¿Qué pretendo lograr con los estudiantes? Etcétera. Y el procedimiento. Esta parte metodológica que se va a realizar para, pues para seguir, ¿no? Es decir, los pasos uno detrás del otro que vamos a seguir. Y aquí dice inicio, desarrollo y cierre. Y en ese sentido es una planeación, digamos, que ya incluye las tres cosas en el procedimiento. Cuando, bueno, desde mi perspectiva, desde mi forma de planear, siempre, aparte de todos esos logos que se tienen y de toda esa información, empiezo con una actividad de inicio, ¿no? Si voy a conocer, por ejemplo, el sistema de cómputo, si voy a dar a conocer qué es un sistema de cómputo, ¿no? Entonces empiezo con una actividad de inicio, ¿no? Es decir, a lo mejor le propongo a los jóvenes que desde su experiencia me digan qué cosa es una actividad de cómputo, ¿no? ¿Qué cosa es un sistema de cómputo? Si conocen algunos de sus componentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya en el desarrollo es precisamente donde ya implemento digamos, el tema a tratar. También intento involucrarlos, ¿no? En ese sentido de la participación. Y ya en el cierre es precisamente donde se dan las conclusiones, se responden las dudas que quedaron, etcétera, etcétera. No significa que solamente en el cierre se tenga que responder preguntas. En el mismo desarrollo también uno puede responder esas preguntas que se nos hacen, ¿no? En ese mismo momento, ¿no? Porque corre la posibilidad de que si les pedimos que esperen, se les olvide la pregunta que tenían que hacer, ¿no? Después se pone una forma de evaluación, que en este caso tiene el ejemplo de ensayo, mapa contextual, debate, dramatización, solución de problemas, exposición oral, cartel, portafolio, diario, etc. Nosotros ya conocemos otras cosas como el portafolio de evidencias, como las rúbricas, como etcétera, ¿no? De qué manera se les va a evaluar. Y luego el 8 son los indicadores, ¿no? Que es precisamente todos, donde se van a describir todos aquellos términos que se pretenden que el estudiante y su equipo van a evidenciar, que evidencien todo eso que ellos van a demostrar que ya aprendieron.
Y de ahí viene dentro de eso, de productos, de procesos y las herramientas de calificación, que aquí ya también nos muestra la escala estimativa, la rúbrica, la lista de verificación, etcétera. Y también un 10º nivel, que es el nivel de logro, ¿no? En el sentido de que podamos declarar nosotros que la competencia que tratábamos de alcanzar se está logrando, ¿no? Aunque eso es muy subjetivo también en el caso del profesor con respecto al alumno, porque quizás el alumno sí alcanzó la competencia deseada y nosotros tomamos algo, digamos, subjetivo porque queremos que dé más de lo que él comprendió y entonces ponemos una calificación que, como les digo, es subjetiva, ¿no? 11. Observaciones y comentarios, ¿no? ¿Qué es eso? En ese sentido, las observaciones y comentarios son aquello que se les hace ver a los jóvenes o a las señoritas con respecto a sus trabajos. Es decir, esa calificación o esa forma de retroalimentación con respecto a los mismos. Y más abajo, bueno, ya viene el ejemplo en visual de lo que es una secuencia didáctica o una planeación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que quieran comentar? No, profesor. Ok. Muy amable. Gracias, Viviana. Muchas gracias, Nay. Ok. Bueno, entonces, pues ahí está con respecto a la planeación, ¿no? Seguramente vamos a seguir aprendiendo más cosas y bueno, espero que al final podamos presentar nuestras secuencias y nuestras planeaciones, las que ya tengo entendido que ya tienen, con el afán de comparar, y seguramente van a ser diferentes unas de otras y no significa que estén mal, lo único que significa que a lo mejor son diferentes contextos, de diferentes digamos instituciones, y que por eso se planea de tal o cual manera, ¿no? Bueno. Bueno, le vamos a dejar ahí. Les voy a dar su trabajo para la siguiente clase. ¿Les parece? Y nada, eso sería, les voy a dar su trabajo. Denme un segundito. Así es. Ah, ok, permítame tantito. Diga. Sí. Pues mire, se me va el internet, justo ahorita estaba yo dando clases y se me fue a media clase, tuve que cambiar al otro internet, y ahora sí me tardó como unos 15 minutos en regresar, ahorita ya está, pero se me va frecuentemente el internet. ¿Es correcto? Es sin número, es rumbo hacia la barranca. Bueno, no sé si viene ya para acá, estaré pendiente. Ah, déjeme ver, permítame. Moy, o ve a ver si está ya la camioneta enfrente, afuera. Van a salir ahorita, a ver si está, es la última casa que está a la derecha, cerca ya a la barranca. Entonces,
Y bueno, ya aquí ya le comento qué es lo que me han dicho que tiene, porque en realidad el módem y la línea no tiene nada. Creo que es un problema de cables, pero de cables afuera. Bueno, no, se me hace que está del otro lado. Permítame, deme unos segunditos, voy a acabar. Mike, ve, se me hace que está del otro lado. Checa si está la. Ahorita revisan y le hacen señas, porque se me hace que está de la calle de para allá donde están los edificios grandes, hay unas casas grandes, pero es sobre. ¿No? Ajá, sí, está en la otra calle, le digo, es la calle de abajo. Sí, sí es Luis Donaldo Colosio, nada más que tienen un lío aquí con las calles. Sí, por favorcito. Bueno, aquí lo sigo atendiendo, nada más termino mi... ¿Eh? No. Háblale, arréglenlo, por favor. Una disculpa, señoritas, es que tengo problemas con el internet y me están revisando el internet, así que les doy su tarea, ¿sí? Para la siguiente clase, vamos a anotarla, es la sesión 4. La sesión 4 serían situaciones didácticas, y me harían un reporte de lectura. Déjenme compartir. Ah, no, ya les enseñé cómo se hace el reporte de lectura, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda. Viviana, creo que querías comentar algo. Ah, no, decía que sí, ya nos había comentado en la mañana cómo lo teníamos que hacer. Es Oh, lo mismo, ¿no? Es igual, es lo mismito. Bueno, pues entonces me despido, señoritas. Es un gusto otra vez estar con ustedes. Nos veremos en la última clase, me parece. Y pues no nos despedimos del todo. ¿Sale? Nos vemos. Profesor. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego.